Bienvenidos todos a una nueva sesión del proyecto Vocación Científica. En esta ocasión tengo conmigo acá a Carolina Gómez Albarrán. Ella es microbióloga e investigadora predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Un saludo, Carolina, ¿cómo estás? Hola, encantada de participar en este proyecto. Muchas gracias. Carolina, vamos a comenzar con la pregunta principal del proyecto. ¿Cómo se originó tu vocación por la ciencia? La verdad es que, a diferencia de lo que suele decir todo el mundo, en la que cuando le haces esta pregunta te suele contar que desde pequeños sienten algo de vocación frente al ámbito científico, yo cuando era pequeña desde siempre quería ser periodista y eso es lo que yo le repetía siempre a mi familia y a mis padres. Sin embargo, cuando llegó el momento de decidir qué quería estudiar, me encaminé más por el ámbito científico porque descubrí por prácticas en el instituto y por otra gente que conocía que había estudiado en mi caso la carrera de biología, que lo que me gustaba realmente no era el periodismo, sino que era investigar, era conocer cómo ocurría algo. No tanto contarlo, sino eso, conocer cómo había ocurrido un proceso, por qué se habían originado, por ejemplo, los planetas, qué es lo que pasaba cuando había una erupción volcánica. Y todo eso fue lo que me llevó a mí a tomar la decisión de estudiar esta carrera, de la cual no me arrepiento en absoluto, y cada vez que trabajo o que investigo, en este caso realizando la tesis doctoral, me doy cuenta de que ha sido la mejor decisión que he podido tomar porque es lo que me llena y lo que me gusta hacer en mi día a día. Perfecto. Pero además de empezar en la carrera que tomaste, tú decidiste proseguir, estás haciendo estudios predoctorales. ¿Por qué continuaste en la carrera? Bueno, la verdad es que en la carrera, a realizar las prácticas, empiezas a entrar ya un poco en el mundo de lo que es la investigación, porque yo tengo que reconocer que cuando entré en la carrera yo no tenía muy claro lo que tenía que hacer una persona para ser científico o investigador. Y es algo que a mí me interesaba realmente. Y conforme vas avanzando en la carrera, vas conociendo gente, vas saliendo en este caso de la facultad, que yo tuve la gran suerte de que me admitieron para poder realizar mi trabajo final de grado en el Centro Nacional de Microbiología de aquí de España, y pude tener ese contacto directo con lo que es la investigación y lo que es la ciencia que se hace día a día en los laboratorios de todo el mundo. Y eso me gustó tantísimo realmente que cuando continué estudiando el máster con su respectivo trabajo fin de grado y me surgió la oportunidad de realizar la tesis doctoral, dije, ¿por qué no? O sea, yo realmente en un futuro me encantaría dedicarme a la ciencia y sobre todo porque creo que la ciencia es un trabajo tan cooperativo y sobre todo lo que quieres es avanzar en un estudio, en este caso, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en el Centro Nacional de Microbiología trabajaba con microorganismos patógenos, intentar ayudar a aquellas personas que, por ejemplo, tenían una infección, por ejemplo, en este caso, por desgracia, con el coronavirus, ayudar a esa gente a salir adelante y mejorar la vida de esa gente. Entonces, con todo eso y también ayudar evidentemente a la gente de la agricultura y de otros ámbitos que complementan el día a día de todo el mundo, el simple hecho de poder ayudar es lo que realmente a mí me gusta, en este caso con el conocimiento que puedo aportar poquito a poco al ámbito científico y que esto repercuta también en la sociedad. Me comentaste que tuviste la gran suerte de poder ingresar a los estudios. Me gustaría ahondar un poco en eso, en cuáles son las dificultades o las barreras que hay para las personas para ingresar a los estudios científicos y continuarlos. Bueno, aquí en España tenemos la gran suerte de
que una vez que acabas los estudios estudios primarios, puedes realizar el bachillerato, que es el que te da acceso a la universidad. Y aquí tenemos la suerte, como digo, de contar con becas de estudios para aquellas personas que no tienen el poder adquisitivo necesario para poder continuar una carrera. Porque yo, por ejemplo, si no hubiesen sido por esas becas, ahora mismo no estaría donde estoy, porque yo vengo de una familia súper humilde. Mis padres son trabajadores de toda la vida. Soy la primera persona por parte de las dos familias en tener estudios universitarios, y sin el esfuerzo de mis padres y sobre todo el esfuerzo en este caso del país y del Estado y de todas aquellas personas que pagan impuestos, yo no podría estar donde estoy ahora. Y eso es algo que creo que debería de mantenerse e intentar hacerse en la mayoría de los países. Otra de las, aparte de la dificultad económica que se pueden encontrar las familias, sí es que es verdad que muchísima gente, sobre todo joven, y más lo descubren cuando están en estudios más avanzados, como por ejemplo la universidad, encuentran un factor limitante que empiezan a desarrollar, por ejemplo, los síntomas de ansiedad, porque no dejan de ser estudios donde ahora mismo hay muchísima gente estudiando lo mismo y compites, por así decirlo, con todo el mundo para poder optar, en este caso, a una beca, poder optar a un puesto de trabajo o a unas prácticas. Y quieras o no, toda esa parte de cierto estrés es algo que dificulta a mucha gente continuar los estudios. Y bueno, aparte de eso, también conozco de muchos casos de gente, compañeros míos de la carrera, que por ejemplo dejaron la carrera o la terminaron a duras penas y posteriormente no han continuado trabajando de lo que estudiaron, porque el mercado, es verdad que si no te gusta mucho la investigación, cuesta un poco más encontrar trabajo por otras vías del ámbito de la biología, a lo mejor más tirando por la industria y tal. Esos trabajos no están tan visibles, por así decirlo. Carolina, ¿en qué momento te empezaste a sentir científica? ¿En el momento en el que comenzaste tu carrera? ¿En el momento en el que pasaste a los estudios superiores? ¿Cuándo? La verdad es que me siento científica, pero siento que todavía no soy la científica que me gustaría, porque sigo aprendiendo en el día a día, y es verdad que esta es una carrera en la que estás continuamente aprendiendo. Y bueno, en el momento en el que quizás me empezara a sentir algo científica fue en ese momento en el que empezaba yo a contar realmente lo que estaba haciendo a gente que no era nada especialista en el ámbito científico, porque a mí, aparte de todo el trabajo de laboratorio, que es muchísimas horas en el laboratorio y también en casa, me gusta contar a la sociedad, a mi familia, a los institutos, a los colegios, a las nuevas generaciones, a todo el mundo, lo que hago y por qué lo hago y en qué se puede aplicar lo que hago. Y quizás en ese momento en el que tú estás contando al resto de la gente, que vuelvo a repetir, no es experta en el tema y no entiende muchas veces lo que estás haciendo, te empiezas a dar cuenta de que lo que tú haces tiene importancia. Y que además eso, lo que he comentado antes, podría ayudar a muchísima gente en muchísimas cosas, y ves que vas avanzando y que tus avances, como repito, pueden aplicarse a ciertas áreas. Y en ese momento yo creo que empiezas a notar un poco que realmente eres científica. Pero como digo, todavía me queda muchísimo por aprender y bueno, no sé qué me deparará el futuro en ese aspecto. Y teniendo en cuenta lo que estás comentando, ¿en qué momento crees que con certeza una persona es científica? ¿Cuál es el criterio para determinarlo? Pues eso no sé qué responder.
Eh, la verdad es que no sé muy bien qué responder a eso. Okay. Una pregunta más. ¿Sientes que tu interés por la microbiología o por la ciencia en algún momento fue afectada por tu consumo de medios? Por lo que veías en el cine, por lo que leías en el periódico, en los libros. Sí, sobre todo por las noticias que había en algunos periódicos, porque aquí en España hay algunos periódicos de tirada nacional bastante importantes y revistas que tienen una columna y una sección dedicada a la ciencia. Y eso, pues la verdad es que a mí me gustaba muchísimo, pero sobre todo lo que creo que más en mi caso más despertó en mí la vocación fue visitas de otros investigadores, de gente que, como en mi caso, está realizando la tesis doctoral o incluso de estudiantes al instituto y que realmente contaran con toda la naturalidad del mundo lo que era ser un científico, a lo que se dedica un científico, que un científico no es en absoluto una persona loquísima que se encuentra en el laboratorio con los pelos así porque ha explotado algo, sino que es una persona normal que tiene un trabajo como otro cualquiera y que en su día a día se dedica a conocer por qué ocurre un fenómeno. Y el hecho de eso, de identificarte con la otra persona, de esta persona que como yo vive en este sitio, en este caso era una vecina mía de donde vivo, realiza todo esto, eso es lo que realmente yo creo que despierta la vocación de las personas por este campo del conocimiento. Carolina, comentaste que originalmente tú querías ser periodista y ahora me dices que las noticias eran algo importante para ti en la formación de tu vocación. Te pregunto, ¿has tratado de incluir tu vocación por el periodismo dentro de lo que estás haciendo actualmente? Sí, yo cuando quería ser periodista, sobre todo, no quería ser periodista ni del corazón, ni periodista de los deportes, ni periodista del día a día. Yo quería ser periodista que contara fenómenos que ocurrían en todos los aspectos científicos, como digo, la erupción de un volcán, un terremoto, todo eso, el descubrimiento de una nueva vacuna, de un virus, cualquier cosa me parecía súper interesante de contar, y siempre que a lo mejor en la asignatura de lengua y literatura nos tocaba hacer una redacción o como que fueras tu periodista, yo siempre contaba algo así relacionado con la ciencia. Y en ese aspecto, pues evidentemente eso es lo que ha sido para mí el despertar científico. Y lo uso en el día a día, pues sí. Como he comentado, aparte de dedicarme al laboratorio y todas las labores científicas, combinarlas también con docencia, que al estar realizando la tesis doctoral en la universidad, también imparto docencia práctica en el grado, participo en bastantes actividades de innovación docente y sobre todo de divulgación científica. Y yo creo que esa manera de intentar contarle al mundo algo, en este caso una noticia o en lo que consiste mi tesis doctoral, creo que eso en parte viene dictaminado por mi parte más de que quería ser periodista en el pasado. Hablaste acerca de que los científicos son en el fondo personas normales con sus características propias y comentaste que a ti te gusta investigar y además de eso ayudar a la gente. Me gustaría conocer cuáles son los otros rasgos de tu personalidad, de Carolina Gómez. Bueno, fundamentalmente soy una persona bastante empática y bueno, que disfruta con aquello que le gusta, y como he comentado, me gusta muchísimo ayudar tanto a mis compañeras en el laboratorio como en este caso a la población, contar al mundo todo lo que sé.
Y así que me defina más en mi día a día, pues poco más. Soy una persona súper normal. Cuando acabo mi trabajo en el laboratorio, me siento en el sofá, cuando no tengo cosas que hacer, a ver una serie de Netflix o de cualquier plataforma que sea. Salgo con mis amigas cuando sea necesario, con mi pareja. O sea, que lo que quiero transmitir es eso, que un científico es una persona normal. O sea, nos podemos encontrar a muchísima gente por la calle, camino al trabajo, camino a casa, y mucha gente de la que nos encontramos muy probablemente se dedique al ámbito científico. No somos ni seres superiores, evidentemente nadie, ni yo me creo superior a nadie, y mucho menos somos locos de laboratorio que estemos todo el día ahí haciendo el mal. Intentamos desde la ética científica intentar ayudar a toda la sociedad, como se ha podido ver por desgracia en estos últimos años con la pandemia que ha asolado el planeta. Quería preguntarte acerca de este tema, algo un poquito más puntual. ¿Tú sientes que hay rasgos que te diferencian a ti y a tus compañeros de laboratorio del resto de las personas? Yo creo que no. Así el único rasgo, como comento, es la pasión por el laboratorio y por la ciencia. Pero no hay tantas diferencias entre, en mi caso, yo que soy científica y una de mis amigas, por ejemplo, que es abogada. Yo creo que eso no lo da el trabajo que adquieras, sino más bien la personalidad de cada persona. En otras entrevistas me he encontrado con que las entrevistadas comentan que han sufrido prejuicios por ser mujeres dentro del ámbito científico. ¿Te ha sucedido también? Pues gracias a que yo creo que la sociedad va avanzando, y más aquí en España, hasta el momento no me he encontrado ningún tipo de problema por ser mujer y querer ser científica. Sí que es cierto que, bueno, en España y en otros países tenemos un problema, y es que a partir de que acabas la tesis doctoral, que más o menos te posicionas entre los 28 y 30 años, ahí hasta el paso al campo más postdoctoral y ya la incorporación fija en algún organismo de investigación o en universidad, sí que se nota que hay un descenso en el número de mujeres que adquieren esos puestos. El problema fundamental no es otro, y es pues que muchas mujeres evidentemente deciden tener familia, etcétera, etcétera. Y eso sí que es verdad que muchísimas personas que hemos entrevistado y con las que hemos hablado, mujeres, han comentado que eso sí que suponía un punto de inflexión en su carrera profesional, y que en muchos casos ha perjudicado a su carrera científica. Pero yo creo que es algo que espero que poco a poco se pueda ir solventando con los años. ¿Por qué vale la pena estudiar microbiología? Por muchas cosas. La microbiología no es solo, vuelvo a poner el ejemplo del coronavirus porque es el más reciente, pero no es solo el estudio de enfermedades infecciosas. La malaria, el coronavirus, el VIH, la viruela del mono, etcétera, etcétera. Sino que la microbiología es un campo amplísimo. Un microbiólogo puede dedicarse a la microbiología de alimentos, porque los microorganismos siguen presentes en nuestro día a día, se usan para muchísimas cosas, por ejemplo, para hacer cerveza, para hacer vino, para hacer pan, para hacer muchísimas cosas. Y además también se usan los microorganismos para la industria farmacéutica, para crear vacunas, como se está viendo, para incluso hacer tratamientos frente a enfermedades como el cáncer. Se están llegando a emplear microorganismos, virus modificados. Y yo creo que es un campo tan amplio
que es maravilloso, porque es que los microorganismos están en nuestro día a día, compartimos espacio con ellos. Y estudiar cómo se han desarrollado, porque claro, llevan muchísimo más tiempo que nosotros, entonces estudiar su evolución, cómo se han originado, incluso existe vida en otros planetas, pero ¿qué vida nos esperamos encontrar? Personas, evidentemente no, probablemente nos encontremos microorganismos. Hay microorganismos de todos los tipos, en todos los ambientes que nos imaginemos, en el fondo del mar, e incluso en algunos volcanes hemos encontrado microorganismos. Y lo que comento, conocer todo lo que, cómo ocurre, qué hacen, incluso encontrar a partir de esos microorganismos propiedades que nos puedan solventar algunos problemas, como por ejemplo el problema que tenemos con los plásticos o la degradación de petróleo, cuando hay cargueros que, por desgracia, en el mar pues rompen y tienen emiten todos estos residuos al mar. Pues es algo fascinante, la verdad. Así que si alguien que me esté escuchando se plantea qué rama de la microbiología, qué rama de la biología quiere estudiar, yo evidentemente apostaría por la microbiología. Perfecto. Para cerrar la entrevista, me gustaría abrir un pequeño espacio para tu trabajo, para lo que estás haciendo en tu trabajo predoctoral. Entonces, cuéntame, ¿de qué se trata la investigación que estás realizando? Bueno, mi tesis doctoral son dos ámbitos bastante distintos, pero a la vez tienen cabida perfectamente. Yo trabajo como has comentado, en la Universidad Complutense de Madrid, en un grupo que se llama Hongos y levaduras de interés en la agroalimentación. Concretamente trabajamos con micotoxinas, que por si la gente no lo ha escuchado nunca, son unas especies de compuestos que producen algunos hongos microscópicos, concretamente los mohos, como el moho que nos aparece en el pan, incluso en la manzana y en muchísimos productos. Y esas toxinas que fabrican esos hongos son perjudiciales, tanto para la salud humana como para la salud animal, y ocasiona en el mundo elevadas pérdidas económicas porque, claro, cuando se detecta, por ejemplo, micotoxinas en cereales, esos lotes se tienen que destruir y, evidentemente, como he comentado, también afectan a los animales, ¿vale? Provocando en algunos pues tumores o incluso su muerte. Entonces, son elevadas pérdidas económicas en todo el sector. En nuestro laboratorio lo que tratamos es de buscar mecanismos biológicos para acabar con estos hongos y también con las micotoxinas. El mejor método, evidentemente, para evitar que las micotoxinas aparezcan es evitar que el hongo se desarrolle. En ese caso, pues estamos buscando levaduras, otros hongos o incluso bacterias que compitan con esos hongos y eviten que se produzcan. Y luego tenemos la otra parte, y es una vez que ya las micotoxinas aparecen en un producto, la capacidad de eliminación de esas micotoxinas, por ejemplo, en el pan o en los cereales, es muy compleja. Entonces ahí entra una parte de mi tesis doctoral, que sería a partir de microorganismos probióticos. Microorganismo probiótico es aquel microorganismo que aparece, por ejemplo, en los yogures, en el kéfir, en muchos suplementos que venden en algunas farmacias. Hemos aislado, esos microorganismos, se me ha olvidado comentar, son beneficiosos para nuestro sistema gastrointestinal, ayudan a nuestra microbiota intestinal, ¿vale? O sea que son completamente buenos para nosotros, no son nocivos ni provocarían ningún tipo de problema. Pues a partir de esos microorganismos que yo me he encargado de aislar de esos productos que he comentado, lo que estoy haciendo es analizar su capacidad para eliminar las micotoxinas presentes en algunos alimentos. Los resultados son bastante buenos. No puedo comentar mucho más porque sigo trabajando en ello, conociendo el mecanismo por el cual pueden eliminar esas micotoxinas. Y bueno, la otra parte más técnica y más compleja
es que estoy tratando de realizar por una técnica de edición genética que se llama CRISPR-Cas, que bueno, aprovecho el foro para decir que fue descubierta por un español, la técnica, que casi nos dan el premio Nobel hace 2 años, pero que finalmente no pudo ser. Y bueno, esa técnica consiste en eliminar una parte del genoma, en este caso del ADN del hongo. Entonces, lo que queremos intentar es hacer mutantes, que suena un poco feo, pero mutantes de hongos que no produzcan micotoxinas para, como he comentado anteriormente, poder usarlos en el campo, donde corresponda, y que eliminen o desplacen a aquellos hongos que sí que produzcan esas micotoxinas y, por tanto, evitar todos esos problemas económicos y de salud que ocasionan los hongos productores de micotoxinas y también las micotoxinas. Carolina, me encanta tu trabajo, de verdad que sí. Bueno, esta ha sido toda la entrevista. Muchas gracias por haber participado, Carolina, y muchas gracias también a todas las personas que estén viendo este video. Los invito a ver todos los otros videos que se han realizado, a seguir el canal, a darle me gusta si les gustó y acompañarnos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.